Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este es un programa que se hace a través del Sembrador Nueva Evangelización y también que lo pueden ver en las redes sociales a través del YouTube CEAR Television Network. Estamos transmitiendo desde Santiago de Querétaro, al lado del Colegio Fray Luis de León, en las instalaciones del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en esta capital, dentro de lo que dicen el Bajío mexicano, muy cerca del Distrito Federal. Bueno, pues estamos en este lugar y hoy vamos a hablar del acompañamiento, de los fenómenos del acompañamiento, de lo que surge y para hablar lo que surge en el acompañamiento. Y para hablar de este tema, pues tenemos a un invitado que ya ha estado aquí y lo aprovechamos ahora que viene a Querétaro rápidamente. Gracias por estar aquí, Francisco Javier Monroy Rodríguez. Pues gracias por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y vamos a hablar del acompañamiento, cosas que quedaron del antiguo programa hace ya varios meses, que quedaron ahí como colgadas en esa entrevista. Nos faltaba tiempo y nuevamente venimos aquí para hablar. Por ejemplo, en el acompañamiento se tiene que dar un fenómeno que es curiosísimo, que es más que ser simpático, es ser acogedor, tener un espacio de seguridad en donde el otro pues confíe toda la vida, y eso se llama empatía en psicología. Bueno, lo estoy traduciendo para que todos tengamos un mismo lenguaje y un mismo canal. ¿Cómo se logra una buena empatía con un joven en un acompañamiento? Así en general, cualquier joven, cualquier persona en general. Bueno, lo que yo voy a compartir es con mi experiencia con jóvenes. Sí, de los jóvenes con los que tú vives. Que son jóvenes de nuestros grupos de las JAR, de jóvenes agustinos recoletos, y con acompañamientos vocacionales, de discernimiento vocacional, y con los que ya están dentro del seminario en sus procesos de crecimiento, ¿no?, personal y vocacional. Pues el tema de la empatía, el tema de poder conectar con el joven para poder acompañarlo, en mi opinión, es el tema central de todo el acompañamiento. Yo ya no utilizo la palabra empatía, está muy utilizada, muy sobada, ¿no? Entonces ya lleva un poquito a confusiones, ¿no? Yo hablo de la conexión que se tiene que dar necesaria. ¿En qué consiste esa conexión? Más que en empatía, en sintonía. De hecho, hay ya psicoterapias y procesos de acompañamiento y de ayuda personal, ¿no?, relaciones de ayuda, que hablan ya de ir mucho más allá de la empatía, ¿no? La psicoterapia integrativa habla precisamente de esto, ¿no?, de la sintonía. Y es fundamental. Cantidad de relaciones de ayuda terapéuticas hoy en día se basan en la sintonía, que es mucho más que la empatía, ¿no? La empatía, pues se suele decir así normalmente, es el ponerte en los pies del otro para comprenderlo, etcétera, ¿no? La sintonía es mucho más, y yo creo que va más con el tema de acompañar a una persona cuando lo hacemos, yo creo que desde la Iglesia, desde la fe, desde procesos vitales, existenciales, que lo son todo, ¿no?, en psicoterapia también, o cualquier tipo de relación de ayuda, pero en nuestro caso con más razón si cabe, no lo sé. ¿Qué consiste la sintonía? En que uno, el que acompaña, es el que tiene que estar disponible para el otro, 100%. Y eso es una actitud del que acompaña. Entonces, para empatizar, sintonizar, diría yo mejor, para que el joven sienta que puede plantear su vida para ser ayudado, acompañado, comprendido, que a veces eso es lo que se necesita, ¿no? Hace falta que la actitud del que acompaña sea de sintonía, llamaría yo, ¿no? Es decir, de plena disposición, aceptación, acogida, no juicio, todas estas cosas que ya en teoría no sabemos, ¿no?, en las relaciones de ayuda. Pero es que yo pueda estar ahora, si yo ahora estuviera en acompañamiento contigo, pues que tú puedas sentir que yo realmente, no ficticio, claro, estoy todo para ti, ¿no?, para comprenderte, para ayudarte, para poner todo en orden, ¿no? Entonces, disponibilidad, eso es lo primero, ¿no? Y ese, vamos a decir, darse a la otra persona, como escucha, como, bueno, es tu vida, yo aquí estoy, te acompaño, estoy a tu lado. Ese puede ser el primer punto, la empatía. ¿Qué otros puntos tú ves que son también fundamentales dentro de un sano acompañamiento?
Yo diría primero estar plenamente para el otro, en ese momento, 1. 2 es estar abierto a la novedad. Se trata de personas, por lo tanto, el que acompaña no lo sabe todo y se va a encontrar con procesos, estructuras, personas que le van a sorprender. Por lo tanto, tiene que estar abierto. Tiene que no ser muy dogmático, ¿no?, en el sentido negativo, y que ya lo sabe todo sobre el otro, ya sabe qué decirle, ya sabe qué hacer. No, tiene que dejarse sorprender por la otra persona. Ese sería el segundo punto, yo creo que más importante, ¿no? Es decir, son personas, no son... Sintonía, dejarse sorprender. Esto quiere decir que hay tentación de enjuiciar a la otra persona cuando se acompaña. Más que tentación hay, lo hacemos constantemente. Aunque no queramos, o sea, estamos al otro cuando está hablando, estamos analizando, estamos enjuiciando, estamos pensando sobre él, de qué será, qué no será, analizando, etcétera. Eso es normal, vamos a decir, ¿no? La cuestión es que el que acompaña tiene que dejar eso un poquito de lado para dejarse impresionar o, como te diría, sí, impresionar, ¿no?, por la otra persona, por su novedad, por ser otro distinto a uno, ¿no? Entonces eso tenemos que saber qué ocurre, porque ocurre en nosotros. Y el que lo niegue como acompañante, mal va, ¿no? La cuestión es que eso no funcione como lo que manda cuando tú vas a relacionarte con la persona que quiere ser acompañada, ¿no? Que no sea lo que manda, o sea, ¿no? ¿Y hasta qué punto un acompañado puede superar un juicio del que acompaña? Para que nos entiendan ahí, bueno, pues viene una persona, el padre es el que lo acompaña y el padre, pues en su experiencia y en el vicio de la experiencia, porque la experiencia también tiene vicio, resulta que pues da un juicio a la otra persona, ¿sí? Como que clasifica, toma, aquí tienes, paf, te pone un post-it. ¿Hasta qué punto la otra persona puede crecer con este post-it y con este juicio y se da ese proceso en el que tú estás, que es vocacional, y te llega a ti a lo mejor desde otro ámbito de vida y tú le tienes que quitar el post-it, tienes que quitarle también todo el hábito que ha creado ese juicio? O sea, yo lo digo por lo serio que es el acompañamiento, lo Sí. sagrado, yo diría. Sí, es sagrado. El tema del que estamos hablando es sagrado. Sobre todo cuando la persona que quiere acompañarse lo hace con una persona que está representando a la Iglesia, a Jesucristo, a Dios, a su fe, como queramos decir, ¿no? Es mucho más sagrado todavía. El juicio. Me preguntas sobre el juicio. El juicio famoso que cuánto ha destruido a tantas personas. Pues simplemente yo creo que es una palabra que a alguien a lo mejor de los que nos ve le va a parecer mal, no lo sé. Yo creo que simplemente hay que quitarlo del diccionario y punto. Esa sería mi respuesta. Por lo tanto, hay que quitarla de toda relación. O sea, si alguien puede hacer juicio y no sé si lo hará como lo haríamos nosotros, que seguro que no, es el Señor, es Dios. Por lo tanto, nosotros, y Él es el único, nosotros jamás debemos hacer un juicio. Si a la persona le puede ayudar, tú tienes que tener muy claro que la persona misma te pide que le hagas un juicio, ¿no? Y aún así yo me tentaría mucho de hacerlo, ¿no? Hay que estar muy atento a que la persona no se sienta, pero el tema es que no se sienta juzgada. Juzgada, analizada, estructurada, definida, como si fuera una máquina, un animal o algo parecido, ¿no? Y queramos o no, en los procesos de relación, en nuestras psicologías, lo hacemos. Y en los procesos de acompañamiento tenemos que saber que caemos en eso, queramos o no. Simplemente es como con el punto anterior, ¿no? Tengo que estar atento a cuando surge para poder arreglarlo. Dirá, pues sí, tienes razón. Veo que te estás sintiendo un poco mal, vamos a decir, ¿no? Y la otra persona te dice, es que yo lo siento como si me estuvieras haciendo un juicio, me estuvieras analizando. Tienes que arreglar esa situación porque está interrumpiendo lo más importante para acompañar a una persona, que es la relación cara a cara, tú a tú, ¿no? Eso el juicio nunca, nunca, jamás, creo yo. No cabe No cabe, ni no cabe. evangélicamente, tú que además has estudiado Biblias, ahí en el Evangelio nos lo dice, ¿no?
no juzgar, sino más amar. Estamos invitados a amar. Entonces está esa disposición de disponibilidad y la de ser sorprendidos. Ser sorprendidos por el otro, por lo que me va a decir. ¿Qué otra característica ves que puede ayudar en el acompañamiento? Pues yo te enumero el de la sintonía como actitud fundamental del acompañante, el de dejarse sorprender en el acompañante y el tercero, formarse bien en todos los temas, no creer que lo sabemos. Es decir, no por haber estudiado teología podemos acompañar. No porque me hayan puesto como cargo, ¿no? Pues el obispo me ha puesto de encargado de acompañar a los seminaristas o en nuestra orden religiosa, en el seminario, en el centro de formación, ¿no? No. Hacen falta dos cosas, una formación académica y una formación humana. Yo creo que esos dos puntos son básicos, ¿no? Sobre todo la humana, la personal. O sea, para poder acompañar, tienes que ser acompañado, para poder acompañar tienes que saber de ti mismo, porque si no es prácticamente imposible, ¿no? Si tú no has hecho un proceso vital en ti, no puedes acompañar a otra persona. No puedes, o sea, es imposible, ¿no? Tú tienes que haber hecho todo un recorrido en la vida para saber en qué puntos puedes acompañar a unos y otros no. O unos que te piden que recorras un camino con ellos, pero no lo has recorrido nunca. Bueno, pues tienes que saber, con la humildad de saber que voy contigo, pero mira, yo este camino no sé de qué va, ¿no? Entonces, el tercer punto fundamental sería el autoconocerse y formarse bien. Para autoconocerse hace falta estar acompañado, ¿verdad? Sí, eso es básico. Esto da mucho miedo a los acompañantes, a los directores de seminarios, a los formadores de casas de formación, de seminarios, y yo creo que es el gran problema seguramente, ¿no? O sea que hace falta, sí, cierta habilidad, vamos a decir, inteligencia intelectual, ¿no? Intelectual, una habilidad afectiva y espiritual. Exactamente, pero ¿por qué se ha medido siempre desde la intelectualidad, hablando de intelectualidad, la habilidad matemática, la habilidad lingüística, sí, y no se ha puesto también el otro tipo de habilidades a la hora de elegir a todos los que acompañan a los que van a ser los futuros sacerdotes? ¿Qué ha pasado? Porque hay ciertos problemas en los seminarios, estamos viviendo esto y hay que decirlo abiertamente, y la elección a lo mejor no ha sido la mejor. Tú que estás viviendo todas estas experiencias, ¿cómo ves a la hora de elegir una persona que preside un equipo de formación, que forme, que acompañe? ¿Cómo puede elegirse o qué es lo mejor para elegir a una persona? Yo sé que esto es difícil, ¿no? Porque es arriesgar, es el 100 por 1 y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se puede elegir o qué trámites se pueden hacer para confundirse lo menos posible? Que es lo que todo el mundo quiere. Si quieren lo vamos a ver ahora, porque está Gaby Ríos preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Gaby, vamos contigo y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos a través del Sembrador Nueva Evangelización, transmitiendo también a través de la red de YouTube, CEAR Television Network. Estamos con Francisco Javier Monroy Rodríguez. Él acompaña a los jóvenes en el Postulantado San Agustín, en Calzada del Hueso, en Ciudad de México. Estamos hablando del acompañamiento, de cosas que nos dejamos en la anterior entrevista ahí como pues en pausa, y seguimos
con él, descubriendo pues cómo se acompaña a los jóvenes y desde qué realidad. Probablemente nos estén viendo Agustina Recoletas de Clausura de México y de otras partes. Bueno, pues les saludamos desde aquí. Javier, hemos hablado de la sintonía, de dejarnos sorprender, de pues también autoconocerse, dejarse acompañar. Estamos hablando ahora de la elección de los formadores. ¿Qué criterios hay para elegir si solamente son el contenido académico que has dicho, el contenido pues de humanístico? Vemos también ciertos problemas que hay a la hora de formar en la Iglesia, los periódicos lo han dicho, los abusos de todo tipo, violentos, no solo sexuales, la violencia y el abuso físico que tanto se ha usado en la formación, y también la violencia psíquica, el discriminar. ¿Qué se hace para elegir unos formadores que sean más humanos, en donde no haya este tipo de abusos y discriminaciones? Yo sé que es muy difícil dar ahí en la diana, ¿no? Pero por lo menos qué criterios se tiene como Iglesia, qué criterios tiene la Iglesia. ¿Qué criterios tiene o debería tener? Debería tener, vamos a poner. Porque la Iglesia tiene unos criterios teóricos muy buenos y luego la realidad es muy otra en muchos casos, porque hay lo que hay. Entonces hay que poner formadores, encargados de seminarios, rectores, acompañantes, directores espirituales. Y bueno, pues se ponen a las personas con la mejor intención seguramente, ¿no? Los criterios están más que enumerados en los documentos, ¿no? Y normalmente en nuestra orden, ya lo sabes, en nuestra orden religiosa, en las listas más largas que se dan de lo que se exige a una persona para un cargo, las listas más largas en constituciones o en código adicional son para los formadores, maestros de novicios, de profes. Las listas son larguísimas, ¿no? Son personas que deben ser casi perfectas en todo, ¿no? Muy teórico, si quieren. ¿Cómo resumiría yo qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de poner a un formador? Bueno, que la persona que vayan a poner de formador esté dispuesta a su formación académica, afectiva, emocional, sexual y espiritual. Los tres ámbitos desde los cuales de manera integral tiene que acompañar a las demás personas, ¿no? La clave de todo al final es el tema más humano, afectivo, emocional, sexual. Todo este mundo es siempre la clave. O sea, es clarísimo, ¿eh? O sea, ahora vengo de una zona donde estoy hablando con unos padres de aquí de Querétaro y tuvieron su semana de formación precisamente sobre este tema. Y me decían dos padres ahí donde estamos ahora con ellos, es que este es el tema básico. Y es así, todos lo vemos, ¿no? Entonces, para que haya alguien que pueda acompañar esos procesos en los jóvenes, es básico que él esté dispuesto, porque a lo mejor no lo tiene, ¿eh? Que esté dispuesto a hacer él el proceso personal de crecimiento y de formación afectiva, espiritual y académica. ¿Por qué? Porque se ha formado a nivel académico, como si ser sacerdote basta con ir al seminario y sacar la teología. Pues no, es, me atrevo a decir, lo menos importante. Es una formación académica que a veces está tapando procesos personales internos que no se han sanado, digamos, ¿no? Es ese proceso lo que yo pediría que el formador esté dispuesto a hacer él, como la clave para poner a alguien para ser formador, ¿no? Lo que no me cabe a mí es que cuando uno es intelectual tiene una sensibilidad por el otro y no se cierra en los libros. Ese es me acuerdo que hablando por ahí con alguna persona conocida, pues decía, pues es que una persona intelectual al final se abre porque tiene una sensibilidad para compartir lo que conoce y le gusta, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta intelectualidad de la Iglesia que se encierra en sí misma y nada más como que lo ve como una clase que está ahí dando nociones, repartiendo nociones, pero que no tiene esa sensibilidad por abrirse, por conocerse, por, bueno, voy a trabajar mis problemas? ¿Qué ocurre en este tipo de personas que son muy buenas para los documentos, pero muy frías para las relaciones? A ver, la formación académica es fundamental y es un punto básico para la madurez de la persona.
Por lo tanto, un sacerdote, un religioso con una madurez para evangelizar requiere de ese ámbito. Y estar preparado continuamente. Eso es. Lo que pasa es que el mundo, el academicismo, el intelectualismo, en un ámbito, yo no sé si demasiado grande o no, dentro de la Iglesia, yo no sé cuál sería la cantidad, pero todos hemos conocido, el academicismo e intelectualismo se ha convertido en una defensa frente a un crecer toda mi persona. Entonces sabemos de muchas personas que han sido formadores que son eso, son intelectuales, pero no saben relacionarse, no saben acompañar, o les da un miedo, les da pánico cuando un joven les viene con un tema de afectivo, o que le ha pasado algo con una mujer, o algún tema de estos que son de la vida y punto, ¿no? Y no saben qué hacer y ya les da el miedo y bueno, bueno, hay dos tipos de, vamos a decir, de academicismo, o el ámbito académico bueno, formativo, tal, que es una parte de tu madurez. El que construye a la persona. El que construye, y otro que es una defensa para no crecer en otros ámbitos de mi persona, ¿no? Y hay muchas vocaciones, bueno, no sé si muchas, yo he conocido unas cuantas, que es una defensa, es un mecanismo de defensa a lo intelectual. Y son eso, grandes carreras dentro de la Iglesia, que el Papa nos ha hablado mucho, ¿no? De las carreras... el carrerismo. El carrerismo en el Vaticano y en otros sitios y tal. Bueno, pues no es del Vaticano, es de todo el mundo, vamos a decir, ¿no? Que en el fondo es una manera de no dejarse uno evangelizar profundamente en su afecto y en su emoción, que ese es el lugar más profundo, no el intelectual. Y eso es una gran equivocación que puede haber habido en ámbitos eclesiales, ¿no? Creemos que bueno, el intelectual es el... No, el mundo intelectual no es el más profundo de la persona. No sé, hoy las neurociencias y todo este mundo nos lo está diciendo. O sea, lo que mueve la persona es la emoción profunda. Y eso es lo que cambia cosas que pueden ser muy dramáticas en la vida de una persona, ¿no? No se cambia por estudiar, aprender 3 libros de memoria, ¿no? No se cambian actitudes normalmente. Bueno, y hablamos también estamos hablando del apego a los libros, pero ¿qué te parece si hablamos del apego a las personas? Hay unas teorías del apego que pues en este momento desde las neurociencias y desde la psicología se va estudiando todo esto y se va pues probando que hay ciertos apegos que no son tan malos y que son sanos, porque bueno, pues antes se hablaba de apego como del cuerpo, ¿no? El cuerpo es cárcel del alma, esto es malo, esto es pecado, y hoy se está abriendo como el cuerpo es instrumento de evangelización, el cuerpo lo tienes que cuidar porque es parte de la creación, ¿sí? Y en cuanto a esto del apego, el apego en el acompañamiento, ¿no? No hay que apegarse, hay que poner un muro, pero se está descubriendo que también desde el apego, o el apego sano es estar durante un tiempo acompañando a esta persona porque es la única manera de que sane, de que sane ciertas heridas. Tú como acompañante, ¿cómo aplicas todas estas teorías del apego? Bueno, es una pregunta que lleva su malicia, ¿no? Yo creo, o sea, bueno, ¿o no? No, aquí preguntamos inocentemente a todo el que viene aquí, A ver, la teoría del apego pues es clara como para ser personas maduras que saben relacionarse, unirse, separarse, amar, no sé, o no amar, etcétera, de manera madura, depende de los primeros años de la vida en relación a papá, mamá, etcétera. Bueno, no vamos a explicar toda la teoría, ¿no? La cuestión es que cuando tenemos problemas en el tema del apego, formamos estructuras de personalidad problemáticas más o menos, ¿no? Todos podemos tener nuestros fallos en el tema del apego y entonces tenemos que arreglarlo después. ¿Cómo se arregla todo eso? Con nuevas figuras de apego. Y queramos o no, los formadores somos figuras de apego, como los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, todos los que están en relaciones de ayuda. Son el acompañamiento espiritual también es una relación de apego. Es una relación de ayuda y por lo tanto se da todo este tema siempre. Ajá. Y el que diga que no, pues no sé qué relación de ayudar. Es que sin eso no sí. Es así, o sea, hay que ser realistas. La dirección espiritual se hace de persona a persona y por lo tanto un cuerpo y otro cuerpo,
un alma y un alma, y afectos y emociones y todo. No hay otro camino de acompañar a una persona. Entonces, esta relación va fomentando un apego, ¿no? Un apego bueno, malo, positivo, que te hace crecer, que es terapéutico o no, depende. Entonces, hay que utilizarlo en la relación y saber muy claramente cuando una persona está fomentando un tipo de apego u otro. Yo como formador intento que mi relación con los formandos les dé la relación de apego que ellos necesitan. Es mi manera de funcionar, ¿eh? Hay alguna línea que te va a decir que eso no hay que hacerlo nunca. Yo creo que es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque yo voy con todas estas psicoterapias modernas, vamos a decir, o humanistas más bien, ¿no? No modernas, sino humanistas. Y cristianas. Y muy cristianas, en lo que se basan en el tema de que la relación terapéutica, lo que te sana, no es que el otro te cuente cosas y tú le digas, pues es que tu mamá o tu papá no sé qué, no. Es que contigo arregle esa relación. Y eso queda arreglado de por vida, sanado. Se sana en la relación. Entonces, todos los formadores, directores de seminarios, directores espirituales, debemos, de alguna manera, estar muy conscientes de esto y fomentar si queremos o no eso. Y hacerlo consciente en la relación con el acompañado, ¿no? Yo intento, dentro de lo posible, que la persona reciba el apego que él está necesitando en este momento para crecer. Aquí jugamos con el tema de dependencias, codependencias y todas estas cosas, ¿no? Que se les tiene mucho miedo en formación. Y sin embargo, a veces es necesario fomentar en la persona, porque este es el proceso, dependencia para ir a una independencia, para que pase a lo auténtico, que es la interdependencia, que pensamos que lo sano es ser independientes. O sea, que no necesite de nadie. Eso no existe. Así es. Eso no existe, ¿no? Sino formarle en la madurez para ser interdependiente de quien quiera y como quiera. Y él lo decide y él crece en las relaciones, ¿no? La relación de acompañamiento es una relación de ayuda en la que el tema del apego es básico. Y hay que ser muy consciente de ello. Y aquí está uno dispuesto como acompañante de que la relación con el acompañado sea terapéutica en ese sentido. Sanadora. Sanadora. Muy bien, muchas gracias Francisco Javier Monroy Rodríguez por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.